Seguro que ya has escuchado hablar de las novedades de la Fórmula 1 para 2026, pero ¿para qué sirven? ¿Qué es lo que se busca? ¿Dónde están las principales dificultades? Eso es lo que vamos a analizar en este vídeo. Por supuesto, repasando rápidamente cuáles son los cambios, pero centrándonos precisamente en el porqué, las dificultades que van a encontrar los equipos y quién sabe si alguna de estas cosas terminará cambiando cuando se haga oficial ese reglamento de 2026. Para hacer esta explicación, como siempre, os traigo estas fotos, ¿no?, que a mí me gusta utilizar siempre que hacemos el análisis de algún circuito para explicar los reglajes cuando os digo pues que hay que cambiar la carga aerodinámica, cuando hay que fomentar el tema de los frenos. Los que me sigáis pues ya sabéis que antes de cada gran premio hacemos un análisis del circuito, entonces esto me ayuda a explicarme un poquito mejor y es lo que quiero hacer precisamente también en este vídeo. Y el primero de los cambios que vamos a analizar es el tamaño de los coches. Se reducen, por fin son un poquito más pequeños. Realmente del ancho que tenemos actualmente, que son 2 metros, vamos a reducir un poquito, realmente son 10 centímetros del ancho y 20 centímetros de el largo, por lo tanto van a ser coches que son un poquito más cortos y un poquito más estrechos. Y claro, entiendo que hay mucha gente que dice, pero bueno, si esto mide 2 metros, 10 centímetros realmente se van a notar. Pues quizá no se note mucho. De toda la longitud de un Fórmula 1, 20 centímetros se van a notar mucho. Pues quizá no tanto. Pero la clave además está en la diagonal. No son rectángulos perfectos. Esto Fórmula 1, eso está bastante claro. Pero tened en cuenta que cuando un coche está tomando una curva, realmente lo que hace es estorbar también por la parte exterior del circuito. Es decir, si tú tienes una esquina del circuito tal que así, y el circuito, por poner un caso extremo, es así, fijaos que el coche cabe muy justo, pero si tú lo que haces es reducir la diagonal del coche, que en vez de llegar hasta aquí, pues llegue más o menos hasta aquí, por exagerarlo un poco, pues como veis vas a dejar bastante más hueco hasta la parte exterior de lo que tenías antes. Espero haberme explicado más o menos bien. Por lo tanto, reducir un poquito el tamaño de los coches no creo que vaya a suponer de repente un cambio radical, que Mónaco esté lleno de adelantamientos, ni mucho menos. Pero sí que creo que puede ayudar un poquito más de lo que parece. Y punto número 2, que creo que es más importante todavía, puede marcar una tendencia. Porque si comparamos estos Fórmula 1 que tenemos en 2024 con los de los años 50, o los años 70, pues evidentemente son mucho más grandes, pero no hemos pasado de un coche muy pequeño a uno enorme, sino que hemos ido progresivamente aumentando el tamaño. Si de este coche para 2026 pasamos a uno que llega hasta aquí, quizá para 2030 o 32 o cuando sea, a lo mejor tenemos un coche que ya llega hasta aquí y poco a poco vamos invirtiendo esa tendencia que ha tenido toda la historia de la Fórmula 1 de ir agrandando los coches. Entonces ahí creo que está el principal de los puntos. Esto del tamaño de los coches es muy importante, 1 para la seguridad, 2 para la aerodinámica, que ya hablaremos también detenidamente de ello. Entonces, si tú tienes mucho morro, por así decirlo, mucho morro literalmente, no figuradamente, es decir, que tienes una parte delantera del coche muy grande, puedes deformar todo esto para absorber energía y que el impacto que le llega al piloto sea menor. Si tú reduces el tamaño, vas a tener menos material que se deforme, absorbiendo la energía de ese impacto. ¿Significa eso que los Fórmula 1 de 2026 van a ser menos seguros que los de 2024? Pues no. De hecho, la propia FIA ha dicho que van a jugar precisamente con la forma de estructurar los materiales, de cómo van a hacer las piezas y demás. Entonces, las pruebas de impacto y todo esto van a ser todavía más duras, pero en coches todavía más pequeños. Dificultad clarísima para los equipos. Entonces, claro, si tú quieres quedar el coche en el mínimo, pero necesitas unas estructuras muy pesadas para absorber la energía de un impacto, se te complica bastante y puede haber otros equipos que sí lo hayan conseguido porque tienen más presupuesto, han hecho mejores investigaciones o lo que sea, y tú te quedas muy atrás. Entonces eso va a ser también un punto bastante importante. Y el otro tema, la aerodinámica, es más sencillo, lo voy a simplificar muchísimo, pero pensad que tenemos este suelo del coche. Aquí está viajando el aire por debajo, acelerándose, creando una succión y luego además tenemos aquí el difusor y todo esto. Si tú en vez de tener un suelo así, tienes un suelo 20 centímetros más corto, es decir, solamente hasta aquí, quitando esta parte, ¿no? Por simplificarlo mucho, insisto, pues evidentemente vas a poder generar menos aerodinámica. Incluso en la parte de los pontones, si tú tienes unos pontones más pequeños, te va a ser más complicado llevar el flujo de forma suave desde la parte delantera hasta la trasera, sabiendo que necesitas todo este ancho, que encima ahora va a ser todavía más pequeño, para meter la unidad de potencia, bueno, todo el tema del diferencial por aquí, los palieres, estas historias, ¿no? Y los radiadores, por supuesto, que ocupan bastante aquí en los laterales del coche, todo eso. Por lo tanto, reducir el tamaño tiene bastantes efectos. Por supuesto, a nivel deportivo, pero a nivel técnico es todo un reto. Y esto va de la mano de la segunda clave, que es el peso, que ya lo hemos mencionado más o menos, pero la idea es reducir el peso de los coches unos 30 kilos. Y aquí se supone que estamos ante el otro gran problema de la Fórmula 1 actual, que son las dimensiones y el peso.
Personalmente, no creo que el peso influya tanto como el tamaño, porque a ver, si tienes un coche enorme en un circuito muy estrecho, muy revirado, pues evidentemente es muy complicado adelantarse, pero influye realmente el peso, porque cuando echamos la vista atrás y vemos la Fórmula 1 de los años 70, 80, lo que queráis, que eran más ligeros, parecían coches muy difíciles de controlar. A ver, realmente sí, pesaban menos, pero es que encima también tenían muy mala aerodinámica comparada con la que tenemos actualmente. ¿Para qué influye el peso? Para las inercias sobre todo, pero no solo influye cuánto pesa el coche, sino cómo se distribuye ese peso. Es decir, yo prefiero tener un centro de gravedad aquí, en un coche que pesa 800 kilos, a tener un centro de gravedad, por ejemplo, aquí, por exagerarlo mucho, en un coche que pesa 770 kilos, 30 kilos menos. ¿Por qué? Pues porque este coche con el centro de gravedad abajo y centrado es mucho más manejable y vas a tener realmente menos inercias o las vas a sentir menos que el que los tiene aquí. Por lo tanto, eso es muy importante. Y si tú compactas el coche porque lo haces más pequeño y encima se supone que va a pesar menos, piensa que el coche va a llevar las piezas que lleva, es decir, va a tener su motor de combustión, va a tener su batería, su MGUK, en fin, bueno, la caja de cambios, el depósito de combustible, todo eso evidentemente tiene que existir. Entonces, si tú haces el coche en vez de hasta aquí, por exagerarlo otra vez mucho, el radiador ya no puede ser tan ancho. Y si necesita que sea tan ancho, lo que va a hacer es comerse parte de aquí. Entonces, si, por poner un ejemplo exagerado, ya no te caben aquí las piezas de la unidad de potencia que estás montando, lo que sea, porque no eres capaz de empaquetarlo todo tantísimo, a lo mejor tienes que empezar a subir las piezas. Y esto que antes estaba en el lado, por simplificarlo mucho, a lo mejor ahora lo tienes que poner arriba, que no creo que eso pase. Pero imaginaos que, por ejemplo, lo que es el MGUK, que es como un cilindro no visto desde fuera, que suele estar bastante abajo en la unidad de potencia, resulta que no te cabe y lo pones arriba. Ostras, pues a lo mejor el coche pesa menos, pero esa pieza tan pesada la has puesto más arriba y eso se va a notar mucho en el centro de gravedad. Insisto, estoy poniendo ejemplos como muy exagerados para que entendamos la influencia que puede tener realmente el tema del peso. Y además, como os decía, el peso general y su centro de gravedad influyen en las inercias. La inercia es una fuerza ficticia, que se le conoce así, que se opone a que se acelere o se gire. Es decir, si el coche está yendo en línea recta hacia adelante y tú lo que quieres es frenar, lo que haces es empujar el coche hacia atrás. Pues la inercia empuja hacia adelante. Si tú estás tomando una curva hacia la derecha, lo que hace la inercia es empujar hacia la izquierda. La inercia lo que quiere es que el coche vaya recto y a la misma velocidad. Si intentas cambiar velocidad o intentas cambiar la dirección, entonces se opone empujando al otro lado. Y cuanto mayor sea el peso, proporcionalmente mayores serán esas inercias. ¿Qué te impiden esas inercias? Pues, a ver, si tú tienes muchas inercias, evidentemente es como si te estuviesen empujando más fuerte hacia afuera y ya no puedes coger tan rápido la curva. Sí, pero esto se puede contrarrestar de alguna manera con la tremenda carga aerodinámica que tienen los coches de Fórmula 1, que generan un montón de agarre en unos neumáticos que son enormes y ya de por sí tienen mucho agarre. Por lo tanto, el tema de las aceleraciones laterales por las inercias, bueno, más o menos podríamos decir que se ha corregido, pero es que las longitudinales también, porque si tú tienes un drag brutal, es decir, un empuje del aire hacia atrás brutal, eso te ayuda a frenar el coche. Por lo tanto, las inercias ya no te afectan tanto, por así decirlo. Y por supuesto, le unimos el agarre de los neumáticos con la carga aerodinámica y todo eso. Y luego, en tracción, ¿qué podría pasar? Pues que el coche, tú aceleres y salga muy lento. Es típico coche que pesa mucho, va cargado hasta arriba y tiene muy poca potencia. ¿Qué le pasa? Porque tiene muchísima inercia y muy poco empuje del motor. Entonces aceleras al máximo y el coche no tira. ¿Eso le pasa a un Fórmula 1? En absoluto. O sea, si tú en Fórmula 1 a baja velocidad en primeros segundos pegases un acelerón, las ruedas traseras patinan directamente. Entonces, realmente son los neumáticos siempre lo que están limitando. Eso no tanto la inercia, que afecta, por supuesto que afecta, pero con los neumáticos que tenemos actualmente, la aerodinámica y todo el conjunto de incluso de geometrías, de alineaciones y todo eso que tenemos en Fórmula 1, realmente las inercias no afectan tanto al rendimiento porque es tecnología pura en todas partes, ¿vale? Entonces, sí, está bien reducir el peso de los coches, pero no creo que tenga un efecto tan grande como el que pueda pensar la gente, porque además recordad que no todos los equipos están en el peso mínimo en la Fórmula 1 actual. ¿Qué nos hace pensar que cuando se reduzca el tamaño y se reduzca ese peso mínimo de los coches se van a quedar ahí ajustados y no va a haber coches que estén por encima? Eso puede dañar además la competencia en el sentido de que habrá equipos que destaquen más que otros. Si hay un coche que se ajusta al mínimo y otro que está 80 kilos por encima, pues ese que está 80 kilos por encima lo va a pasar bastante mal, ¿no? Una vez más, exagerándolo para que lo veamos con ejemplos. Tema aerodinámico, se va a cambiar radicalmente, no solo por la forma que tienen cada uno de los elementos, que no me interesa tanto en este vídeo, sino porque, según la FIA, se va a reducir la carga aerodinámica en torno a un 30%, es decir, el empuje del aire hacia abajo que nos da más agarre en nuestros queridos neumáticos va a ser un 30% menor
pero a cambio vamos a tener un 55% menos de drag. Sinceramente, esto de dar números redondos en Fórmula 1 a mí me parece una tontería. Lo puedo entender en el sentido de que, bueno, pues más o menos es una guía para que la gente lo entienda, los aficionados medios y tal, pero no os penséis que va a ser un 55%, porque si tú tienes unos alerones con un ángulo de incidencia, como solemos pintar, súper exagerados así, el hecho de que esto se ponga en horizontal, por ejemplo, cuando se abre el DRS o la especie de futuro DRS que vamos a tener en 2026, pues ahí vas a reducir el drag una barbaridad. Ahora, si partes de un alerón que ya está bastante horizontal, aunque tú lo cambies y lo pongas totalmente horizontal, la ganancia no es tanta. Entonces, siempre hay que tener en cuenta que va a depender del circuito, del coche, de la configuración aerodinámica de los reglajes, incluso de la propia densidad del aire, en fin, es que depende de muchas cosas. Ese era como para decir que de repente se va a reducir un 55%. ¿Es buena noticia? Hombre, es buena noticia en el sentido de que se van a alcanzar velocidades en recta mayores, pero reduciendo la carga aerodinámica vamos a perder velocidad en curva. La cuestión aquí está en intentar conservar el tiempo por vuelta en general. Es decir, vamos a ir más lento en curva, pero vamos a ir más rápido en recta, a ver si los tiempos más o menos nos salen. Porque tener una Fórmula 1 que de repente es 20 segundos por vuelta más lenta, pues tampoco lo queremos. Incluso a ver si se van a parecer los tiempos a los de Fórmula 2 y entonces ya es el mundo al revés. No queremos eso. Lo que se busca precisamente es compensarlo. ¿Cómo se va a hacer? Pues con una aerodinámica activa. Actualmente tenemos el DRS, que es bueno, un elemento que se ve por aquí, que lo que hace es que el flap principal del alerón trasero se abre en ciertos momentos, cuando pasas a menos de un segundo el piloto que llevas delante, en el punto de detección de DRS, y luego entras en la zona de activación de DRS, que eso también lo comentamos 400.000 veces cada vez que hacemos la previa a un Gran Premio Fórmula 1 aquí en el canal. Entonces, esa aerodinámica activa lo que te va a hacer es tener menos carga aerodinámica delante y detrás, a cambio de tener menos drag. Y es que en recta, a ti la carga aerodinámica no te interesa tanto, sobre todo cuando ya vas rodando. O sea, si es justo saliendo de curva, ahí sí te interesa, pero ya en recta prefieres reducir el drag al máximo posible. Y esa aerodinámica activa se va a poder activar, valga la redundancia, siempre. No tienes que pasar a menos de un segundo el piloto que llevas delante ni nada por el estilo. Entonces, cada vez que un Fórmula 1 vaya en recta, vamos a ver cómo tanto alerón trasero como alerón delantero ahora se van a poner como más horizontales, uno de los flaps. Entonces eso va a hacer que el coche corra más en recta. Y aquí un dato muy interesante que cambia entre aerodinámica activa y DRS, o lo que han llamado así, por lo menos, porque al final esto es un DRS, porque DRS significa Drag Reduction System, es decir, sistema de reducción del drag. Pues hombre, si pones horizontal este alerón y este también, pues evidentemente es un sistema para reducir el drag. Pero bueno, lo han querido llamar así, pues así lo vamos a llamar. ¿Dónde está, como digo, la clave de esto? Que cuando tú abrías el DRS, perdías muchísima carga en el tren trasero, pero el tren delantero seguía igual. Entonces, cuando tú dabas un volantazo, estas ruedas delanteras te respondían girando donde tú le dijeras, pero estas traseras no tenían apoyo suficiente y se deslizaban y era muy peligroso. Por eso siempre tenía que cerrarse, bueno, tiene que cerrarse el DRS automáticamente en una frenada fuerte y demás. De hecho, si levantas el pie del acelerador también se cierra, porque si pegas un giro brusco vas a tener un accidente. La cuestión está en que si ahora pierdes carga aerodinámica detrás y delante, el balance del coche, el balance aerodinámico del coche, mejor dicho, no va a variar tanto. Recordad que nosotros generamos carga con el alerón trasero, el alerón delantero y el suelo con el difusor. Se estima que ahora mismo lo que se genera con el suelo y el difusor está en torno a un 70%. Os lo pinto así para que se vea más claro todavía. Se suponía que antes era un 33, 33, 33 y de eso íbamos a pasar a un 50, 25, 25 y en realidad estamos en torno a un 70, o esas son las estimaciones actuales que hay. Se va a perder carga aerodinámica en todas partes, probablemente. Pero cuando abramos ese sistema de aerodinámica activa, aquí se va a perder drag, aquí se va a perder drag y el suelo va a mantenerlo. Quizá pierda porque, bueno, si no tienes ese empuje del aire hacia abajo, a lo mejor las suspensiones no se comprimen tanto, el coche está más alto y ya no entra tanto aire, bueno, no entra aire tan rápido por el suelo, no se genera ese efecto de succión. En fin, es verdad que hay muchos matices que se podrían hacer, pero la idea es que el suelo seguirá generando más o menos la misma carga, quizá un poquito menos, por lo que digo, y perderemos carga aquí y carga aquí. ¿Qué significa eso? Pues que nuestro balance más o menos se mantendrá, o por lo menos no se adelantará tanto, porque si ahora con los coches actuales tenemos un centro de presiones por aquí, un balance aerodinámico que se podría resumir por aquí, al abrir el DRS se te va mucho más adelante.
Ahora, si abrieses alerón trasero y alerón delantero, perdón, que es lo que pasará en 2026, no se moverá tanto ese centro de presiones y es algo que es bastante interesante. Quizá os esté saturando con 400.000 cosas distintas de aerodinámica, de mecánica y demás. Os recuerdo que en Level Up Academy tenéis tarifa plana de curso para aprender todo lo que queráis. Está todo bien ordenaditos. Si es ingenieros, aficionados, sim racers, mecánicos, periodistas, lo que sea, tenéis una guía de todos los cursos para seguir en orden y aprender de lo que queráis. ¿Os interesa la aerodinámica? Está incluido. ¿No os interesa? Os los podéis saltar y vais a los cursos de mecánica, de aspectos deportivos, de pilotaje, de telemetría, de lo que sea, porque es que de verdad que hay cursos de todo. Hay 50 cursos ya, o sea que imaginaos. Recordad, es el Level Up Academy, son 15 euros al mes y os incluye todo. Podéis estar el tiempo que queráis. Este mes sí, este no, ahora estos 2 sí, ahora estos 7. Pero es que además incluye las masterclasses, el soporte para las dudas, se incluyen las descargas, los certificados, los setups para sim racing, es que hay absolutamente todo, así que de verdad, echadle un buen vistazo. Y volviendo al contenido del vídeo propiamente, se supone que se va a renunciar a lo que conocemos ahora como DRS, pero vamos a incorporar un nuevo elemento que permita adelantar más fácil, que es una especie de push to pass que conocemos de otras categorías y que aquí han llamado modo override. ¿Qué significa eso? Que nuestra unidad de potencia va a tener como una especie de reserva que nos va a dar todavía más empuje a las ruedas traseras, por supuesto, que estos Fórmula 1 son tracción trasera. El DRS lo que hacía era, como hemos dicho ya 700 veces, pones más horizontal el alerón trasero, el aire ya no te empuja tanto hacia atrás, entonces el coche puede ir más rápido hacia adelante. Es decir, ganas velocidad en recta y entonces te es más fácil adelantar al que va adelante, que no puede hacer eso, a no ser que tengamos el típico tren de coches y tal, que creo que por ahí va un poco la intención. Lo que va a pasar ahora es que vas a tener un empuje extra de la unidad de potencia hasta alcanzar los 337 km por hora, que veremos si esto es un dato fijo, si se mueve, si es una estimación o qué es lo que pasa. Pero la idea es que te va a dar un empuje extra hasta cierta velocidad, quizá para evitar algunos problemas de seguridad. Y el problema que viene, como decía, es que el piloto de delante va a ver limitada su velocidad a partir de los 290 km por hora, alguna historia por el estilo, algo así se han inventado. Pero claro, el problema es que si ya tienes problemas tú para defenderte en pista cuando venía uno con DRS, ahora vamos a tener algo parecido, porque lo que hacíamos antes, teníamos la misma potencia hacia adelante, pero nos quitábamos el empuje hacia atrás. Ahora lo que hacemos es mantenemos ese mismo empuje hacia atrás, ojo con la aerodinámica activa, pero todo el mundo, y lo que hacemos es meter más empuje hacia adelante. Porque al final lo que nos interesa es esto, la diferencia entre el empuje hacia adelante y el empuje hacia atrás. Da igual que te quites el que te empuja hacia atrás o que tengas más del que empuja hacia adelante. Ahí está un poco el balance y lo que se está buscando. Pero claro, si el piloto que va adelante le limitas, se te desbalancea por completo. Porque claro, antes lo que hacíamos es que ese empuje hacia atrás lo quitábamos. Y ahora lo que hacemos es quitarle el empuje hacia adelante al piloto que va adelante y se lo aumentamos al que va detrás. Es como si con el sistema DRS, en vez de abrir el DRS, se cerrase todavía más el alerón, ¿vale? Por exagerarlo un poco, si lo hiciésemos a través de la aerodinámica. Y claro, a mí personalmente, que nunca me ha terminado de convencer lo del DRS, lo reconozco porque me parece un poquito artificial y sobre todo, más que artificial, es que me parece que le quita posibilidades de competir al piloto que va adelante, pues esto me parece peor todavía. Eso sí, es cierto que el típico tren de DRS que se forma porque hay un piloto que corre mucho en recta y luego tenemos un montón de coches detrás que no se adelantan porque todos van con DRS, eso quizá desaparezca, porque si el primero de ellos ve limitada su potencia, entonces el resto puede adelantar. Problema, que a lo mejor en recta te adelantan 3 y no puedes hacer nada. Y a mí eso tampoco me termina de convencer, pero es algo totalmente personal, eso sí que lo reconozco. Y luego ya para terminar tendremos los cambios de la unidad de potencia que está por aquí más o menos y que hemos comentado además en otros vídeos. Voy a intentar dejaros en el enlace en la descripción del vídeo cuando comentábamos eso, cambio de la Fórmula 1 en 2026, pero básicamente lo que hacemos es quitarnos la parte del MGUH que potencia el turbo, que potencia el motor de combustión, y lo que hacemos es meter todavía más influencia al MGUK, que lo que hace es recuperar energía, bueno, de la frenada, pero del tren trasero, porque estos Fórmula 1 son tren trasero. Entonces, ¿dónde está el problema? Que se va a triplicar la potencia del MGUK, un poquito menos, pero básicamente triplicar, es decir, ese empuje eléctrico que va directo al cigüeñal, que es el MGUK, se va a triplicar. Antes teníamos otro empuje eléctrico que iba al turbo y eso desaparece. Pues ese empuje eléctrico directo al diferencial se triplica y desaparece el MGUH que empujaba el turbo. Pero ese no es el problema que yo veo. El problema que veo es que ese MGUH no solo empujaba el turbo, sino que recuperaba energía del turbo. Y ahora tienes un elemento eléctrico que tiene que empujar 3 veces más,
pero encargarse él solo de recuperar toda la energía. Había circuitos en los que no había muchas frenadas y había muchas rectas, y ahí el MGUH es el que se encargaba muchas veces de recuperar energía y el MGUK de gastarla, un Silverstone por ejemplo. Pero los Fórmula 1 de 2026 en un circuito como Silverstone, en los que apenas hay frenadas, pero hay mucho tramo de mucha velocidad, van a sufrir las unidades de potencia muchísimo. Y si hay alguien que en 2026 da con la tecla precisamente las unidades de potencia, tanto para recuperar como para empujar, ahí van a tener una ventaja brutal, e incluso quizá la aerodinámica quede en un segundo plano si vemos tanta diferencia precisamente en la unidad de potencia. Así que espero que os haya ayudado este vídeo a entender un poquito mejor por dónde va la Fórmula 1 en 2026, el porqué de las cosas, las principales dificultades, y si tenéis cualquier pregunta, por supuesto, pues la dejáis en comentarios y lo vamos resolviendo. De todas formas, para esto también está el soporte de Level Up Academy, que os lo comentaba antes, es tarifa plana, se os incluye todo, pero es que ese soporte para las dudas puede ser, por supuesto, sobre las clases, pero también a lo mejor veis una noticia de Fórmula 1 que no entendéis, me lo preguntáis. Estáis haciendo un trabajo para la universidad que os habéis atascado, me lo decís, os ayudo. Y todas estas cosas, de verdad, que tengan que ver con automovilismo, incluso real o virtual, por supuesto, os las resuelvo por ahí. Como siempre, gracias por haberos quedado hasta el final del vídeo y nos vemos muy pronto.